Dios me los bendiga, bienvenidos a nuestro servicio de oración eficaz. Esta es una buena noche para alabar al Señor. Vamos a ponernos de pie. Así es que sus problemas, que sus dificultades no le roben la bendición. Esta es una buena noche para que pueda entregar esos problemas en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Y muchas de las situaciones que estamos viviendo, ya solo algo sobrenatural puede actuar en cada una de ellas. Así que, como dice la palabra, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Así es que no dude de lo que vaya a pedir en esta noche. No dude. Hoy vamos a estar hablando de ese principal de la sinagoga que se llamaba Jairo. Él no dudó. Él no dudó de lo que Dios podía hacer en su vida. Así que en esta noche no dude de lo que usted va a confesar, porque si usted cree lo que está confesando, Dios puede hacer grandes cosas. Así que vamos a cantar al Señor en esta noche. Con todo mi ser.
llenos de imperfecciones, con nuestros problemas, con nuestras dificultades, pero sabiendo, Señor, que tú te puedes glorificar en esta noche. Por eso, Señor, rendimos todas nuestras cargas delante de ti, para que tú nos llenes de paz, nos llenes de tranquilidad ante la adversidad. Pero, Señor, en esta noche queremos ponernos a cuentas contigo. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de acción. Hoy, Señor, he fallado. Erré al blanco. Me he dejado contaminar, Señor, por todos esos dardos del enemigo. Me contaminé, Señor, en mi vocabulario, en mis malos pensamientos, con las cosas que escuché, Señor. La música secular envolvió, Señor, a envolver mi interior y me contaminé. Me contaminé, Señor, quizás cuando vi a esa señorita en la calle. Pero aquí estoy delante del trono de tu gracia y de tu misericordia, reconociendo que te he fallado. Y por eso, Señor, te pido perdón con mi corazón, para que en esta noche, Señor, tú puedas limpiarme, tú puedas renovarme. Señor, el vino nuevo no se puede poner en un odre viejo, ni la bendición, Señor, se puede poner en una jarra que tiene fisuras, que tiene agujeros. Por eso en esta noche, Señor, te pedimos que tomes esta vasija, la quiebres, que hoy, Señor, puedas formarnos nuevamente, que hoy tú puedas pulirnos, que hoy, Señor, puedas glorificarte en nuestra vida. Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu misericordia. Señor, el problema, la dificultad me está haciendo vivir en agonía. Esa dificultad, Señor, me está haciendo pasar por momentos difíciles. Y en esta noche quizás he venido preguntándome, ¿por qué no ocurre nada en mi vida? ¿Por qué tú obras en los demás? ¿Por qué aquellos que conozco pueden tener una mejor vida que la mía? Porque aquellos pueden tener un vehículo y yo no puedo tenerlo. A veces hay algo en nuestro interior. Hay algo en nuestro interior que no permite que la bendición de Dios pueda fluir en nuestra vida. Un pecado oculto, una relación fuera del matrimonio, alcoholismo, drogadicción, un mal temperamento, un mal carácter, pensamientos ociosos en nuestra mente. Nos hemos contaminado quizás por el lado de la pornografía. Hay pecados ocultos o amistades peligrosas en nuestra vida, y eso no está permitiendo que la bendición pueda fluir. Y en esta noche, Señor, quiero recibir esa bendición. Quiero recibir, Señor, esa bendición que tú tienes preparada para mi familia y para mi vida. Yo no quiero vivir, Señor, de los milagros de los demás, de las cosas que tú haces en los demás, sino que yo también quiero ser parte de tu gloria, de ese lado sobrenatural que tú tienes, de esa bendición que tú derramas sobre aquellos que han creído en ti. Señor, a través de estos jueves hemos estado viendo muchos milagros, y en cada una de esas personas lo quisieron.
fue activar su fe, fue creer en ti, fue despojarse de todo aquello que los ataba al mundo, de todo aquello que los esclavizaba al pecado, y decidieron ir hacia ti. Tú no lo buscaste, ellos llegaron. Lo mismo, Señor, en esta noche, aquí estamos, hemos venido a buscarte, Señor, porque reconocemos y creemos que el único que tiene la bendición eres tú. Solo tú, Señor. Ya fuimos donde el amigo, ya fuimos donde el pariente, ya fui a buscar a aquel conocido que está en un puesto alto en una empresa, mas se han cerrado las puertas, no contestan. Aquellos que dije que eran mis amigos no me contestan el teléfono. Pero, Señor, tú siempre estás con los brazos abiertos. Señor, tus líneas nunca están ocupadas. Tú siempre estás pendiente de aquellos que hemos decidido seguirte a ti. Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Pero, Dios mío, aparte de mostrarnos esas grandezas, esas maravillas, esos milagros, entréganos uno en esta noche. No queremos salir de este lugar con nuestras manos vacías. Y por eso, Señor, he decidido sincerarme contigo. He decidido, Señor, tener un arrepentimiento, pero no de diente a labio, sino un arrepentimiento de corazón. Un arrepentimiento, Señor, que me va a hacer cambiar, que va a hacer que le dé un giro a mi vida, que si he estado obrando mal ya no lo voy a hacer. Voy a empezar a luchar esa buena batalla de la fe. Voy a empezar a luchar a ser un mejor cristiano. Voy a volver a mis raíces. Voy a volver, oh Señor, a leer tu palabra, a buscarte en la mañana, en la mediodía, en la noche, a través de la oración. Voy a volver a ese primer amor que dejé años atrás, donde mi gozo era la iglesia, donde me gozaba cantándote alabanzas, donde tenía un corazón, Señor, lleno de tu presencia, donde el Espíritu Santo tenía un jardín de rosas, donde paseaba. Pero lastimosamente, Señor, quité mis ojos de ti, quité mi mirada de ti, y ahora, Señor, estoy viviendo en tribulación, estoy viviendo en un desierto. Pero hoy, Señor, he venido confiado. Hoy he venido declarando que tú vas a hacer algo sobrenatural en mi vida. De que hoy tú, Señor, te glorificarás en este lugar. Que esa nube de bendición se va a posar sobre Casa de Oración Las Palmeras. Tú te vas a glorificar. Tú, Señor, vas a extender tu mano de gloria sobre este lugar y tu bendición va a fluir. Mis hermanos van a recibir porque están en una comunión contigo, porque están en una comunión plena para contigo, Dios. Y yo sé que hoy es el día de mi bendición. Hoy hemos llegado a la tierra de bendición. Hoy hemos llegado a esa tierra que fluye leche y miel. Hoy, Señor, se acabaron los suelos de bronce, se acabaron los cielos de bronce, porque hoy puedo acceder al trono de tu gracia y de tu misericordia. Señor, gracias. Gracias por limpiar mi interior. Gracias por limpiar mi corazón. Gracias, Señor, por haber quitado de mí esa raíz de amargura, Señor. Por haber quitado, Señor, de mi interior todo aquello que no edificaba. Gracias porque hoy has sanado las heridas de mi corazón. Hoy este odre ya está preparado para la bendición, para esa bendición que viene de lo alto, que viene de tu presencia. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, viene de Dios,
Puede sentarse, iglesia. Vamos a seguir adorando a nuestro Señor. No pierda la comunión y adórele, adórele. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir por tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad por Jesucristo. Ayúdame a mirar. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir por tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad por Jesucristo. Le pido la paz para mi ciudad. Le pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Le pido la paz para mi ciudad. Le pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Señor, ¿quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, a esta hora queremos interceder por la familia. Señor, mucha familia atravesando momentos difíciles, problemas entre padres e hijos, problemas, Señor, en rebeldía con nuestros hijos. Señor, esas situaciones que han llegado a contaminar el seno familiar. Pero que hoy, Señor, tú eres el único que puede socorrer a la familia. Tú eres el único, Señor, que puede cambiar y transformar el corazón del padre, el corazón de una madre, de una esposa, de hijos, Señor, que han decidido ir en contra de tu voluntad. Señor, por uno de los miembros de la familia ha entrado el enemigo al hogar, porque el enemigo ha venido para rotar, para destruir. Y uno de los pilares fundamentales de la sociedad que el enemigo está derrumbando es la familia. Señor, aquí vemos muchos pasando momentos difíciles, pero te clamamos por esas familias, te pedimos por esos matrimonios, para que tú, Señor, puedas restaurar esa comunión, esa comunicación que se ha perdido de pareja, esa comunicación verbal que le hemos dejado atrás. Muchos de nuestros hogares, Señor, hay demasiado pleito, hay un mal vocabulario, hay alcoholismo, hay infidelidad. Pero esta es una buena noche, Señor, para que tú intervengas en nuestros hogares, para que tú intervengas, mi Señor, en estas familias acá presentes. Tú sabes quiénes somos los que estamos pasando momentos difíciles, pero hoy creemos y declaramos que tú restaurarás estos matrimonios, que hoy tú vas a avivar, Señor, ese amor en ese corazón, que si hemos ofendido al cónyuge con un maltrato verbal o físico,
Señor, perdónanos. Perdónanos por no amar a nuestro cónyuge. Perdónanos, Señor, por no valorar a nuestros hijos, a nuestros padres. Perdónanos, Señor, porque no hemos sabido valorar lo que tú nos has entregado. Muchos matrimonios que quisieran tener hijos y no pueden. Muchos jóvenes quisieran tener padres y no los tienen. Muchas personas quisieran tener un techo donde vivir con sus familias y no lo tienen. Y nosotros que lo tenemos, no valoramos esa bendición. Al contrario, a veces renegamos. ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué tengo los padres que tengo? Y nosotros decimos, ¿por qué este hijo me salió así? ¿Por qué este hijo me salió rebelde? Pero es porque no hemos valorado la familia. No hemos instruido, guiado a nuestros jóvenes. Nos hemos olvidado de esas promesas que hicimos delante de un abogado, delante de Dios, donde dijimos que nos íbamos a amar en la salud como en la enfermedad, en la riqueza como en la pobreza, en la escasez como en la abundancia, en la alegría como en la tristeza. Pero hoy, Señor, aquí estamos como hijos valientes. Aquí estamos, Señor, como hijos tuyos, que queremos que nuestra familia esté unida, que nuestros matrimonios sean fortalecidos en ti. Aquellos hogares que están a punto de tomar una mala decisión, aquellas familias que quizás están esperando esa carta de divorcio, aquellos hombres que se han dejado de llevar por esa seducción del enemigo, sexualmente hablando. Señor, tú eres el único que puede romper esas cadenas. Tú eres el único que puede romper esas adicciones al alcohol, a la droga. Tú eres el único que tiene la autoridad para dar esa libertad total. Y en esta noche, oh Dios, en tu nombre, declaramos restauradas y sana las familias acá presentes. Por aquellos que están intercediendo por un hijo, por una hija, que están pasando momentos difíciles en su matrimonio. Señor, golpizas, momentos difíciles para una mujer o para un hombre. Pero hoy, Señor, escucha la oración de esa madre, de ese padre, intercediendo por ese hijo que la está pasando mal. Cambia el corazón de ese cónyuge, renuévalo, transforma, que pueda ser una familia diferente. Señor, tú eres el único, y por eso en esa noche te damos la honra y la gloria a ti, por sanar la familia, porque la has restaurado. Y Señor, si salimos enojados de nuestros hogares, vamos a regresar contentos, vamos a regresar llenos de gozo, vamos a regresar llenos de alegría, porque hoy no ha cambiado nuestro lamento en alegría, Señor. Aquella madre que está intercediendo por esa abuela, por esa persona, Señor, que va a ir a corte en los Estados Unidos. Señor, toca el corazón de ese juez. Dale, Señor, esa oportunidad a esa persona de poder, Señor, salir libre. Que no haya carta de deportación, Señor, sino que tú puedas darle una oportunidad allá. Y que esa persona pueda reconocer
tú serás dado, Señor. Que pueda entregar su vida a ti. Que pueda, Señor, valorar esa oportunidad que tú les has dado. Por fe, lo declaramos en victoria en esta noche. Declaramos en victoria la oración de esa madre, de esa abuela, Señor. Para que tú puedas bendecirlo en la corte, Señor, y pueda darle libertad. Que pueda quedarse trabajando, desarrollándose. Y que pueda mandarle la bendición a su familia, Señor. Pedimos por aquellos que en esta noche, Señor, han venido enfermos. Han venido, Señor, tocados por una enfermedad, con dolores fuertes. No importando ese dolor, se apartaron para buscar más de ti. Se apartaron para entrar al trono de tu gracia, de tu misericordia. Dolores fuertes. Enfermedades, Señor, terminales, órganos que no están trabajando bien. Hoy, Señor, se recibieron quizás las respuestas de una citología, de una mamografía, Señor, de un TAC, de un electrocardiograma, Señor, de una biopsia. Y la respuesta no fue buena. Pero, Señor, ese es el diagnóstico que ha dado el hombre. Y para eso tú dejaste la medicina. Para tener, Señor, un propósito en nuestra oración. Para saber por qué vamos a clamar en esta noche. Porque hoy, Señor, ya sabemos dónde está el dolor. Ya sabemos qué está causando ese dolor. Ya sabemos, Señor, dónde está la enfermedad que ha agobiado mi vida. Y ahora, Señor, te clamamos por aquellos que tienen problemas en su espalda, que han venido, Señor, con ese dolor lumbar, que han venido, Señor, con ese dolor en el coxis. Señor, ese movimiento lateral no se puede hacer porque hay un dolor en la espalda. Pero en esta noche, en el nombre de Jesús, echamos fuera todo dolor. Echamos fuera todo dolor de esa espalda, de esa columna. Echamos fuera ese dolor artrítico en las manos, en los pies, en las rodillas, en las piernas. En el nombre de Jesús, echamos fuera todo dolor de nuestros cuerpos. Aquellos que tienen problemas de espolón, deformidad en el pie, por ese juanete, problemas de ligamentos, Señor, problemas con algún tendón, pero hoy en tu nombre los declaramos sanos para honra y gloria a ti. Por aquel que está batallando con insuficiencia renal, por aquel que está intercediendo por un familiar que está pasando esta enfermedad, te clamamos, te pedimos que hoy puedas glorificarte, que hoy, Señor, tú puedas poner tu mano en esos cuerpos. Señor, esa enfermedad está acabando con nuestro organismo, pero hoy, en tu nombre, declaramos a tus hijos y a tus hijas con riñones nuevos. Señor, ya no va a haber acumulamiento de agua en ese cuerpo. Señor, mi hermano y mi hermana ya van a empezar a liberar esa agua, Señor, porque hoy lo han puesto riñones nuevos. Por aquel que tiene esa enfermedad en su corazón, arritmia, problemas de hipertensión, presión alta, Señor, corazón grande, no te estamos pidiendo, Señor, que le hagas una reparación a tus hijos, sino que hoy
puedas hacer una cirugía de corazón abierto, Señor, y puedas poner en ellos un corazón nuevo. Glorifícate, Señor, glorifícate, y por fe lo declaramos con ese corazón nuevo, Señor, en esta noche. Por ese problema en el hígado graso, ese problema, Señor, que el hígado está inflamado, no está trabajando correctamente, pero hoy en el nombre de Jesús declaramos sano ese hígado. Por aquel que está padeciendo de reflujo, problemas de gastritis, colitis, ese problema de colon, colitis crónica, problemas con úlceras estomacales, problemas, Señor, con el intestino grueso. En el nombre de Jesús los declaramos sanos en esta noche. Por aquel que está padeciendo de sus ojos, problemas de astigmatismo, estrabismo, problemas, Señor, de córnea, problemas con esa carnosidad, están perdiendo su visión, pero hoy en tu nombre los declaramos con sus ojos nuevos. Por aquel que tiene problemas con su oído, Señor, problemas con el tímpano, cuesta escuchar, no podemos oír bien cuando estamos hablando con alguien, pero hoy en tu nombre los declaramos con sus oídos nuevos, sanos, en tu nombre, Señor. Por aquel que ha venido con ese problema en su garganta, esa infección que no cesa, esas flemas que no se detienen, que siguen, Señor, por más que tratamiento que tomemos, ya estamos aburridos de tomar esa amoxicilina, ese antibiótico, Señor. Pero hoy, en el nombre de Jesús, declaramos sanas sus vías respiratorias, declaramos sanos sus bronquios, echamos fuera toda flema de sus pulmones en esta noche. Señor, glorifícate en esos cuerpos, glorifícate, Señor, en esta noche, dándoles ese milagro sobrenatural, dando toda infección. Por aquellos que están atravesando, Señor, por esa enfermedad de la chip, del Zika, encontrados en una cama, Señor, con fiebres altas, con alteraciones en su piel, hoy en tu nombre los declaramos libres de esas enfermedades. Por aquellos que han venido, Señor, con esa petición especial, por ese pariente, por ellos mismos que están atravesando esa enfermedad del cáncer, cáncer de colon, cáncer de seno, cáncer de matriz, problemas, Señor, de fibromas, quistes en los ovarios, Señor, una displasia severa, hermanas que están intercediendo por un familiar, por una familiar que no puede concebir hijos, Señor, que tiene ovarios poliquísticos y no puede quedar, Señor, embarazada hoy, te clamamos por ellos, te pedimos con el corazón que puedas obrar en nuestras hermanas, que puedas glorificarte en esta noche, Señor, y atender esa oración, que puedas, mi Señor, tocar ese bien, Señor, que no haya necesidad de ir a quimioterapias, de ir, Señor, a un hospital, a un quirófano, sino que hoy tu gloria pueda tocar el cuerpo de tus hijos. Señor, en tu nombre en esta noche declaramos a tus hijas libres de cáncer. Echamos fuera todo cáncer del cuerpo de tus hijas. Las declaramos sanas en esta noche. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, echamos fuera todo cáncer. Obra, Señor. Glorifícate en esa noche. Tócanos. Tócanos, Señor. Límpianos de toda enfermedad. Glorifícate en este cuerpo, Señor. En este cuerpo atribulado. En este cuerpo necesitado de un milagro sobrenatural. Obra, Señor. Obra en esa noche. Tócanos. Tócanos, mi Señor. Tú sabes dónde está esa enfermedad. Tú sabes dónde se ha alojado. Pero hoy, en tu nombre, declaramos santo. Señor, por las finanzas, por aquellos que están pasando momentos difíciles en el área financiera, por aquellos que han caído, Señor, presos de las tarjetas de crédito. Señor, por esas deudas que hay que pagar y no hay, Señor. Alquileres, viviendas, vehículos, colegios. Y adolecemos, Señor. Pero no es culpa tuya. Es porque hemos sido malos administradores de la bendición. Es porque, Señor, no hemos sabido valorar lo que tú nos has entregado. Tú nos diste una bendición para que la administráramos. Y nosotros, Señor, la tiramos al traste. Y ahora estamos sumergidos en deudas, en desesperaciones, en problemas. Pero el único que puedes obrar eres tú. Señor, esta es una buena noche para que abras las ventanas de los cielos, para que abras esos graneros de lo alto y la bendición financiera pueda llegar a las familias de mis hermanos. Señor, en esa noche, en tu nombre, declaramos sanas y restauradas las finanzas de cada una de estas familias. Por aquellos que están clamándote por un empleo. Señor, ayúdanos. Que el día de mañana, Señor, puedan recibir esa llamada para esas entrevistas, para que vayan a firmar ese contrato. Y esta noche en tu nombre los declaramos con un empleo digno de un hijo de Dios, con un horario, Señor, para que puedan congregarse, servirte y dedicarle tiempo de calidad a su familia. Y que puedan, Señor, seguir preparándose en el área secular. Por aquellos que están pidiendo un aumento en su salario, que quieren, Señor, que los promuevan a una mejor plaza. Hoy, Señor, en tu nombre declaramos contestadas esas oraciones, porque para ti no hay nada imposible, porque tú eres el dueño del oro, de la plata, de la tierra y de su plenitud, porque, Señor, tú nos amaste primero en la cruz del Calvario y ahí llevaste nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ahí, Señor, nos justificaste, ahí nos salvaste, ahí nos diste vida eterna, ahí, Señor, nos vas a dar prosperidad, ahí nos vas a dar bendiciones grandes. Y en esta noche yo sé que lo recibí, porque tú, Señor, eres fiel y no te quedas con nada. Alábele, cántele con el corazón de esta noche. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión de mi mirada,
se me olvida, si acaso se me escapa. Si acaso se me nubla la pasión de mi mirada. Llévanos a la cruz, llévanos donde empezamos, donde Señor, tú nos diste amor,